Un oficio del Presidente de la República mediante el cual se presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Un proyecto de varios diputados que declara asunto sanitario de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios. Un oficio del Servicio de Salud Ñuble y otro del Biobío, que se refiere a la situación de inventario de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de salud mental en el país. Un oficio del director del Salud de Metropolitano Norte, mediante el cual responde uno de la comisión e informa el estado de situación sobre el otorgamiento de permisos administrativos feriados legales. Y otras materias, según se manifiesta por la Asociación de Profesionales Universitarios del Hospital San José. Una reiteración de solicitud de la diputada Girardi a fin de que el director y subdirector del Instituto Traumatológico sean invitados a exponer en alguna próxima sesión de la comisión. Un oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, mediante el cual remite glosa en relación a la ley de presupuesto. Otro, del mismo sentido, de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Protección a la Niñez. Una solicitud de audiencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile para presentar la investigación titulada Encuesta para monitoreo de colegios abiertos en tiempos de pandemia de algunos académicos de la Escuela de Gobierno de la UC, del Instituto de Estudios Avanzados de Educación. Una presentación del Código de Ética del Colegio Médico Veterinario de Chile para el martes 14 de diciembre a las 20 horas, y esta invitación fue remitida a los correos de los integrantes por nosotros. Y una comunicación de la señora Liliana Castro, abogada, presidenta de la Corporación de Fibrosis Quística de Chile, mediante el cual señala que dicha enfermedad cuenta actualmente con una terapia exitosa en Estados Unidos y en otros países del mundo. Los moduladores son una realidad, los moduladores CFTR son una realidad que apunta al máximo objetivo de la medicina personalizada y que mejora enormemente la calidad de vida de pacientes. Solicita ayuda para que dichos medicamentos ingresen al sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Eso es todo. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras, entonces vamos a pasar ahora a puntos varios. Ofrezco la palabra, diputado Ricardo Celis. Gracias, presidente. Tengo dos puntos varios. Uno, por encargo de la diputada Marzán, me ha solicitado que represente en esta comisión una situación de la cual ha hecho mención la alcaldesa de Villa Alemana. Y ella ha señalado como una preocupación que en el hospital de San Antonio hicieron una fusión de las camas ginecológicas a las camas médico-quirúrgicas y ellos entienden, quienes hacen esta observación, de que ello pudiese ser una situación problemática para el funcionamiento hospitalario. Entonces yo pediría que si esta comisión puede pedir una información sobre cuáles son los fines y los objetivos de aquello, y si eso implica algún detrimento para la oportunidad de la atención. ¿Le parece un oficio al subsecretario Reasistencial? Me parece. Bien, ¿habría acuerdo sobre el tema? Bien, ¿se acuerda entonces el oficio al subsecretario Reasistencial? Y el segundo punto, en una entrevista que tuvimos con el ministro París, en su momento con algunos dirigentes de fibromialgia, él se comprometió a enviar un oficio a todos los servicios del país, de tal manera que los pacientes con fibromialgia que consultaran por crisis de esto y que tuvieran categorización en la priorización de C5, pasaran a ser C3. Él señaló que él estaba de acuerdo con aquello y que iba a oficiar o sea, hacer esta decisión o sugerencia al resto de los servicios de salud. Eso no ha ocurrido hasta el momento.
y quisiera ver si esta comisión puede reiterar este hecho, cuál es la disposición del Ministerio en que esto ocurra realmente con los pacientes fibromialgia que consulten por urgencia, de pasar de categorización C5 a C3 cuando lo requieran. Bien, ¿habría acuerdo para enviar oficio al ministro entonces sobre el tema? ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. ¿Algún otro ovario, diputado Celi? No, Bien. muchas gracias. Diputado Patricio Rosa, entendía que tenía un punto vario usted. Antes que me Sí, levantara gracias. la mano ya lo sabía, ¿eh? Sí, sí. Así ya levanté la mano. Ah, no lo había visto, pero estamos conectados. Y bien. Gracias, presidente. Y después el diputado Bianchi. Tengo 3 puntos varios. Uno tiene relación con una situación muy compleja que se dio respecto a un sumario que ya salió una condena a la ex subsecretaria Paula Daza respecto de las cifras de fallecidos hace muy poco por Contraloría. Pero la situación es la siguiente, que me han denunciado justamente personas que sigue ocurriendo lo mismo, sigue ocurriendo en cuanto a los fallecidos, que se les aplica el primer diagnóstico, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, neumonía, y no el segundo diagnóstico que es COVID. Entonces, finalmente en las estadísticas siguen desapareciendo los fallecidos por COVID. Entonces, quiero pedir una nueva revisión, tal como lo pedimos en su momento el año pasado, cuando estaba el ministro Mañalich, porque existe varias denuncias respecto de esta situación al examinar los certificados de defunción. Entonces, por ello quiero pedir un oficio para que el registro civil se pronuncie sobre el certificado de defunción de los fallecidos en hospitales con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria y neumonía, en número. Registro civil. Y por otro lado, al Ministerio de Salud para que también revise esta situación que está ocurriendo en las estadísticas de pacientes fallecidos por COVID. Y obviamente con copia a la Contraloría, por favor. Entonces, esa es la primera. Diputado, para ir inmediatamente tomando acuerdo, usted estaría solicitando un oficio dirigido al registro civil por las defunciones COVID, al Ministerio de Salud y copia de ambos oficios a la Contraloría. Sí. Perfecto. ¿Habría acuerdo sobre ese primer punto? Diputado Celis. Sí. Yo creo que esta información está centralizada en el DEIS, ¿no? Que es el que toma la decisión final y los otros son los que registran. Por lo tanto, yo sugeriría que fuese dirigida al Ministerio, al DEIS, en ese caso creo a la subsecretaria de Salud Pública o al señor ministro, ¿cierto? Para que pueda responder adecuadamente a lo que está solicitando el diputado Rojas. Sí. Yo creo que el ministerio, porque si la subsecretaria es la que está con la situación de observación, lo que correspondería mejor es hacerlo directo al ministerio, si le parece a la comisión. ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien, así se acuerda. El segundo punto, diputado Rosa. Sí, el otro punto es en relación a la ley de descanso compensatorio, que no tenemos noticia de avance ni respaldo del Ejecutivo, a pesar de que ha habido varias declaraciones en que se dijo que se iba a apoyar ese proyecto. La gente de salud está muy esperanzada en ese proyecto, porque obviamente están muy agotados. Y es una situación que tiene a muchos gremios consultándonos qué pasa con eso, por qué no se avanza. Y es un tema que es un beneficio que ya aprobamos en la Cámara y que también el ministro dijo que iba a apoyar este proyecto, pero no ha habido tal situación. Entonces, que nos informe cuál es la postura definitiva del Ministerio de Salud respecto a ese proyecto. ¿Usted solicita oficio entonces al ministro para que pueda pronunciarse sobre el tema? ¿Habría acuerdo sobre eso? Así se acuerda. Y el tercer punto, diputado Rosas. El tercer punto es en relación a la variante Omicron, que es una variante que tiene una alta contagiosidad, que ya se detectó en varios países, y quisiera pedir si es posible que dentro de la comisión
enviemos un oficio solicitando que se presente el plan que tiene el Ministerio de Salud respecto de esta variante. Entiendo que el doctor Castro también lo ha solicitado, pero tenemos antecedentes hoy día, porque esto va semana con semana aumentando los antecedentes, que la variante tiene capacidad de infectar a personas que tienen vacuna, que están con el esquema completo, pero que tienen la disminución de anticuerpos probablemente de 4 o 5 meses. Entonces, obviamente hay que tomar las previsiones del caso para que cuando llegue a Chile empiece a aumentar la cantidad de Omicron, que se intervenga antes de que afecte a personas que cumplan los 5 o 6 meses de vacunación y que tengan una edad mayor de 60 años, que son el foco de riesgo hoy día, además de las personas que no están vacunadas, obviamente, pero los que más hacen el daño en Omicron, por Omicron, es pacientes de edad adulta mayor, obviamente, igual que la Delta, igual que la Alfa, Beta y todas las que han pasado, pero hay que tener especial cuidado con gente que se puede confiar porque tiene la vacuna, y ese es un riesgo grande que hay que evitar. En concreto, diputado, lo que decía al principio, que si es posible citar al ministerio, a alguien de para el salud tema de la pública, para variante que nos Omicron. explique el plan que tienen Sí, de enfrentamiento. hay un acuerdo ya tomado de la comisión, estamos viendo qué fecha, porque los lunes, que sería lo ideal, retomar una sesión un lunes en la mañana, tenemos que coordinar, y aquí está Jaime González, ¿o no? ¿Sí? ¿Está Jaime? Si es que realmente el ministro puede asistir un lunes en la mañana a propósito de lo que ocurre en la moneda habitualmente. Entonces, si hubiese voluntad del ministerio o posibilidad del ministerio de asistir un día lunes, sería ideal poder convocarlo para este lunes. Pero ahí dependeríamos de lo que puede responder don Jaime González frente a eso. Don Jaime, ¿tiene usted...? Sí, diputado Castro, es lo que usted pidió la semana pasada. Sí, pero quiero, para que pueda ser más viable, ¿Ya? a lo mejor la agenda está complicada, yo creo que bastaría que pudiera haber un representante del Comité Asesor COVID. ¿Cierto? Ellos están manejando todas las variables técnicas de la epidemiología del virus y de las medidas que se están adoptando. Entonces, aunque no pudiese ser ministro, yo creo que perfectamente, hay varios colegas médicos ahí destacados, pudiera venir alguno de ellos y explicarnos. Y del CABEI, ¿no? Y del cabello. Ya. Hagámoslo así entonces. Sobre el Habría... punto. Sí, diputado Castro. Sí, era para argumentar solamente una cosa. Acuérdese que también habíamos pedido que quizás pudiera venir el doctor Calergi o el doctor O'Ryan para saber qué es lo que pasa con las vacunas, específicamente la iteración de la vacuna con la variante. Y eso ya están en estudio, tengo entendido, por parte del doctor Calergi. Entonces, también sería un aporte, creo yo, el invitarlo a él, no solamente las estrategias, sino que también cómo están interactuando las vacunas que se están poniendo con la variante. Eso, presidente, gracias. Con eso serían 3 expositores entonces, el doctor Calergis, un representante o una representante del CABEI y un o una representante del comité asesor, y si pudiera venir el ministro ideal, digamos. Pero necesito también que ustedes puedan no solo respaldar esta solicitud sino que asistir. Entonces, ¿habría posibilidad de que sea este lunes esa sesión? ¿Sí? Ya, después no me reclamen, ¿eh? ¿Cierto, diputado Castro? José. Ya, ¿se acuerda? Bien. Y hay otro punto más que se le olvidó, un cuarto, por diputado Rosa. Sí, presidente, se me olvidó el cuarto punto, que es solicitar el patrocinio, o si el gobierno o el ministerio tiene a bien tener el patrocinio de un proyecto que presentamos antes de la pandemia, que tiene que ver con la realización de vasectomía pública, porque hasta ahora la vasectomía en general se ha aplicado en el nivel privado. Este año se avanzó dentro de esa misma línea en codificarlo para FONASA para que sea posible hacerlo por el programa PAD, pero todavía no se establece un lineamiento respecto de la vasectomía a nivel público dentro de las probables prestaciones probablemente en los convenios con los hospitales de alta complejidad. Don Jaime González, opinión del Ejecutivo sobre este proyecto, ¿tienen?
Presidente, sobre este punto y sobre este proyecto no hemos tenido a bien revisarlos como otros. Podríamos revisarlo y tener una propuesta en el más breve plazo posible, obviamente coordinándolo con FONASA, que entiendo que desde el año 2018 ha incorporado distintas vías o mecanismos de financiamiento para las vasectomías y otros procedimientos de esterilización masculina. ¿Sería posible contar con alguna respuesta el día lunes Sí, en la presidente. sesión? Bien, entonces vamos a ya hemos hecho la solicitud directamente a don Jaime y el lunes esperamos tener respuesta del Ejecutivo. Si es favorable, lo podríamos colocar en tabla. ¿Les parece? Bien. Diputado Karim Bianchi. Hola, presidente, buenas tardes. Saludarlo a usted, a la comisión. Estoy con licencia médica, pero por esa razón no tenía la información. Sabía que habían agrupaciones relacionadas a la fibromialgia que estaba en el Congreso. Pensé que iban a estar en la comisión, pero entendiendo, bueno, me invitó la diputada Girardi a suscribir un proyecto, eh, pero entiendo que recién eso está en oficina de parte, así que me imagino que aún no se recibe por por la comisión. Pero a pesar del error, digamos, de haberme incorporado sin la información de la tabla, no quería desaprovechar la oportunidad para también comentarles algo. Bueno, está Patricio, que en un momento, Patricio Rosas, diputado, conformamos una bancada de la fibromialgia con otros parlamentaria, y se hizo un proyecto que tenía que ver con declaración de interés nacional de la fibromialgia, que en el momento que se discuta este proyecto, que seguramente va a llegar a la comisión, sería importante ver la fusión. El proyecto buscaba el poder fomentar el estudio de este tema tan desconocido, pero yo quisiera también, y el doctor Celis hizo también alguna petición respecto a este tema de la fibromialgia. Entiendo que está también don Jaime González, que conoce muy bien el proceso. Cuando se hizo la bancada, yo tuve conversaciones al principio de esto con el ministro Mañalich, luego pudimos cerrar con el ministro París un acuerdo importante para el sector norte de nuestro país, sur y centro-sur, y es así que en algún momento, conversando con el ministro Mañalich, llegamos a poder elaborar un protocolo de atención de la fibromialgia. Luego vino toda la pandemia, pero por ley de presupuesto se aprobó este año. Entonces, como el proyecto que se va a presentar, seguramente, bueno, en materia laboral es interesante el tema de la fibromialgia por toda la discriminación en el tema de las licencias. En los temas de salud es muy poco lo que se puede hacer sin el patrocinio del Ejecutivo, pero yo quisiera hacerle mención a la Comisión de una resolución exenta número, déjeme ver, 6582. Es importante porque se va a discutir esto y esto no ha sido muy público. Y consta de que en la ciudad de Punta Arenas, en la ciudad de Arica y en la zona centro-sur, Lautaro, se comenzó con un protocolo de atención tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la fibromialgia. Y eso nació a raíz de la comisión que hicimos en la Cámara, juntando esta especie de bancada, ¿no es cierto?, de la fibromialgia. Entonces, hoy hay una cobertura que se le está entregando en Magallanes y está funcionando bien. Entonces, hago mención del número de resolución, o se lo puedo hacer llegar a la señora secretaria, porque me parece interesante que lo tengan a bien, porque yo creo que si este plan piloto es exitoso en estas 3 comunas del país, se puede también empezar a descentralizar hacia otras comunas para poder replicarlo, porque en definitiva, más allá del tema de la ley, es importante que existan los recursos. Entonces, bueno, don Jaime González lo conoce muy bien. Eso está partiendo hace poco en Magallanes y la verdad que es bastante alentador lo que se está haciendo, lo que se logró, pero que ha sido desconocido. Me imagino que por ser un tema tan de comunas que quizás no están en el protagonismo de la noticia, pero que sí me parece importante que la comisión lo tenga bien cuando se discuta esto, o también en algún momento pensar en poder replicar este plan, porque si hay un plan piloto, me imagino que en algún momento dejará de ser piloto para así poder avanzarse hacia otras comunas o regiones del país. Así que le dejo mención de eso.
En algún momento voy a pedir la fusión con el proyecto que presentamos con la diputada Girardi, con el que teníamos anterior, porque también lo complementa. Pero me parece fundamental que la comisión conozca de este protocolo que ya está funcionando, y ojalá que también el ministerio en un momento pueda evaluarlo para así poder entregarle los resultados de lo que se está haciendo, que por lo menos por opiniones de las pacientes, sobre todo mujeres, ha sido, la verdad que bueno, dignifica algo que estaba bastante en los hospitales con desconocimiento o con, digamos, no la atención adecuada. Y como estoy acá presente en esta comisión tan importante y ya estoy de salida de la Cámara, quisiera ver la voluntad de la comisión. Hay algunos proyectos que he presentado en distintos tiempos, pero que ya están hace algún momento en la comisión y que no se han discutido, que ojalá los puedan tener a bien. Está el doctor Seili, el doctor Castro. En algún momento hicimos un proyecto que creo que es bien interesante en el ámbito del marinado de las carnes. Elevar requisitos de producción. Lo que hoy día se está vendiendo estrictamente en otros países se vende como un sucedáneo de carne, en lo que por ejemplo es el pollo o el cerdo. Creo que el etiquetado que hoy día se entrega no es el óptimo, no es la misma carne que se consumía hace un tiempo atrás. Hay un pollo que se vende, por ejemplo, en un mercado que es 100% pollo natural, con una etiqueta celeste, es el que menos se vende porque es mucho más caro. Pero también yo creo que influye mucho en el ámbito de la salud, sobre todo que la gente sigue colocando la misma cantidad de sal o adobando la carne, digamos como que si esta no hubiese tenido un tratamiento que ya tiene no sé técnicamente cómo se puede llamar, pero sí una intervención química de la carne. Y creo que es importante avanzar hacia eso. Han habido leyes de etiquetado que han sido bastante importantes para el país. Yo creo que en esto de la carne me parece importante que se pueda transparentar lo que la gente está comiendo, que creo yo que eso no está transparentado y que, como le digo, los estándares no son los mismos que en otros países, sobre todo en la Comunidad Europea. Y otro proyecto que presentamos, hay varios, pero como le digo yo, dos que me gustaría por lo menos que dejarlo en la comisión para ver si tienen a bien verlo en algún momento, sobre todo que hemos visto bastantes leyes que tienen que ver con el carácter animalista. Entonces, hay un proyecto que presenté en algún momento que tiene que ver con la regulación de lo que son los animales de compañía, los criaderos, que creo yo que en algunos se puede dar alguna mala práctica en cuanto a las condiciones, al abuso que puede existir de reproductivo. Por tanto, va en ese ámbito y también en la prohibición de los locales que hoy día como centros comerciales que venden mascotas, que creo yo que son condiciones que son, me imagino que pueden haber sido normales antes, pero que hoy son bastante cuestionables, creo yo, cuando en un mall uno ve una jaula en una vitrina sometido a un estrés, a un, no sé, un gato, un perro. Creo que es importante también avanzar, ya que se ha hecho bastante, sobre todo en el último tiempo, considerando esto como seres sintientes. Creo yo que es importante también que ustedes puedan tener alguna vez, y discúlpeme la patudez de influir, porque sé que tienen muchos proyectos, sobre todo esta comisión, pero creo yo que son dos proyectos que pueden ser importantes para la comisión. Me perdí. Lo de fibromialgia. Lo de fibromialgia, bueno, me dice el diputado Celis que recién se ingresó ese proyecto hoy día en la mañana y por esa razón no se ha dado cuenta en sala y por tanto no ha llegado a la comisión todavía. Pero claramente es un tema que es de interés de esta comisión, se ha planteado en varias oportunidades y lo más probable es que le pongamos, esperamos con el apoyo del Ejecutivo, algún grado de urgencia para poder ser tratado. Sobre el proyecto de marinados, yo no sé si hay un nuevo proyecto de marinados. Yo me acuerdo hace muchos años haber firmado un proyecto en la línea de lo que plantea el diputado Bianchi. No sé si es que eso es un proyecto nuevo que él ha presentado. Y si no, claro, si nos puede entregar el número de boletín para ver si está en disposición de colocarlo en tabla o no. Pero un proyecto interesante porque efectivamente regula la cantidad de sal en muchos de los alimentos que hoy día tienen, digamos, mucha sal adicionada y que genera consecuencias, obviamente, en la salud de las personas, sobre todo en la asociación que tiene el consumo de sodio con hipertensión arterial. Y el tercero es sobre los criaderos, ¿no? Sobre los criaderos,
entiendo que es ese de su autoría, diputado Bianchi. Yo no sé si hay acuerdo para poder ver, digamos, estos proyectos junto con el otro también, en la medida en que van avanzando, obviamente, en la tabla. Ahí tenemos que ver cuál es el que le alcanzamos a dar prioridad, porque nos quedan tan pocas semanas que, que vamos a intentar poder colocar algunos. Tenemos, ¿cómo? Telemedicina tiene urgencia. Ah, y tenemos uno con urgencia. Pero vamos a evaluar, si no todos, por lo menos alguno de los tres diputados Bianchi de poder colocarlo en Presidente. tabla. ¿Sí? Sí, abusando de la buena disposición, bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Voy a enviarle a la secretaria el número de boletín de ambos proyectos y también me parece que si se va a tomar en consideración cualquier proyecto de fibromialgia no puede dejar de tomarse en cuenta que están funcionando en tres comunas, entonces voy a enviarle la resolución de cómo hoy día se estableció un protocolo, me parece importante porque ya está en funcionamiento. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer y don Jaime lo conoce bien también porque estuvo en todo este proceso, es eso, ojalá replicarlo a lo largo del país, porque sin financiamiento es difícil el poder avanzar hacia eso. Así que voy a hacerle llegar la resolución que se estableció acá por la Seremía de Salud, por el Servicio de Salud, y los dos boletines. Muchas gracias, diputado Bianchi. Se le agradece entonces. Bien, ¿algún otro punto, Ario? Si no, para poder iniciar la orden del día. Le agradecemos a los parlamentarios que han participado en la primera parte. Entonces, Presidente, ¿sí? si me lo permite, Don brevemente. Jaime, breve para que podamos partir. Sí, presidente, hacer algunos comentarios breves en relación a lo que dijo el diputado Rosa respecto al proyecto de ley de descanso reparatorio. El Ejecutivo con los distintos gremios ha llegado a acuerdo. De hecho, se suscribió No, toda la imagen. Iba muy rápido. pasada, respecto del cual Iba el Don, Ejecutivo va a empezar don Jaime, si tuvo un problema con la temperatura o que quedó congelado, usted que en la imagen no escuchamos nada. Presidente, repito entonces, muchas gracias. Presidente, hacer presente que respecto al proyecto de ley del descanso reparatorio, el Ejecutivo, el Gobierno llegó a acuerdo con los distintos gremios de la salud. El acuerdo fue firmado y suscrito la semana pasada. Esta semana se está elaborando la propuesta de indicación, la cual va a ser ingresada durante la próxima semana. Respecto al acuerdo, se dio cuenta la Comisión de Trabajo del Senado y es un acuerdo mayoritario con casi todos los gremios del ámbito de la salud. Y apenas esté listo el texto, tendremos bien en compartirlo también con esta honorable comisión, sin perjuicio que podamos mandar el acuerdo firmado con los distintos gremios. Y, presidente, hacer presente brevemente que el Ejecutivo ha colocado indicaciones a distintos proyectos de ley. Sin duda que el de cirugía estética que está al día de hoy, el de sordo-ceguera se impulsó en el Senado y que se promovería como ley. Hay un proyecto que tiene que ver, entre comillas, con el proyecto de ley de marinado, que es el proyecto de ley de antimicrobianos, que es un proyecto que está discutiendo en el Senado y que solamente falta por despachar un artículo para que después vaya a sala y que sin duda va a venir a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, además del proyecto de telemedicina, respecto al cual el Ejecutivo va a presentar indicaciones en el más breve plazo posible. Además, el presidente, que hay un compromiso por parte del señor ministro don Enrique París de avanzar en proyectos como el del TEA, que está en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad de la Cámara de Diputados, al cual le presentaremos indicaciones, porque el ministro definió que el trastorno del espectro autista debe estar dentro de los objetivos sanitarios de la próxima década, y en ese sentido estaremos gustosos en trabajar en ese proyecto y los otros que también ha propuesto el diputado Karim Bianchi, como el de la fibromialgia. Eso es, presidente. Muchas gracias. Digo yo, no sé. Sí. Solo me llama la atención que el proyecto de TEA esté en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, ¿no? Creo que no está bien ubicado. En fin. Le agradezco la acotación que nos hace don Jaime, porque yo creo que clarifica bastante algunos puntos que ha planteado tanto el diputado Bianchi en la ley de marinado. Igual vamos a hacerle seguimiento a ese tema y esperamos recibir el número del boletín que comprometió el diputado Bianchi y también aquellas consultas que hiciera el diputado Rosa respecto de los acuerdos que tienen con los gremios, que sería bueno también poder conocerlo. ¿Ya? Bien, dicho esto, entonces vamos a ingresar a la orden del día. Tenemos dos proyectos de ley que discutir hoy. El primero es el que se refiere, digamos, a la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario que prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos, boletín 13.598-11 con urgencia simple. Este proyecto fue debatido, entiendo, y aprobado en general, y teníamos algunas discusiones sobre la redacción y
con una indicación ingresada por la diputada Jimena Sandón, y ahora también con una indicación del diputado Radger. Esa indicación del diputado Radger tiene que ver con lo que debatimos también nosotros en la comisión sobre hacer este proyecto viable más allá de la pandemia que estamos viviendo hoy día, porque está asociado a un estado de excepción constitucional, etcétera. Pero entendemos que la utilización de este tipo de elementos puede ser incluso en otras circunstancias distintas a la de la actual pandemia. Por lo tanto, establecer una normativa más genérica obviamente iba a responder de mejor manera y no iba a ser una ley que se transforme en letra muerta prontamente. Entonces, creo que va en la línea de lo correcto. Entonces, le pediría a la señora secretaria... Sí, diputado Sandón. Gracias, presidente. Yo tengo entendido, o sea, la que yo presenté también hacía relación con lo que discutimos. ¿No será muy parecida? Era, porque uno era estado de excepción y el otro alerta sanitaria, una cosa así. Sí, lo que pasa, diputado Sandón, es que, y ahí vamos a tener que pedirle también su opinión, hablaba de estado de excepción que ya se venció, entonces vamos a tener una ley que no va a tener efecto, ¿no? Por eso. Y usted lo presenta asociado a la alerta sanitaria dictada mediante el decreto 4 del 2020. Pero como queremos hacer esta norma permanente, quizás sería bueno establecer en ese artículo que usted planteó la indicación, cuando exista, digamos, una alerta sanitaria en general y no a esta en particular, digamos, ¿ya? Entonces daríamos estos 120 días siguientes al término de algún estado de alerta sanitaria que implique la utilización de este tipo de elementos de protección. No sé si le parece, diputado Sandón. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Diputada, ¿usted tiene el comparado al 1 de diciembre? ¿Ese es el que tiene a la vista? Déjeme ver. Estoy pidiéndolo, Ana María, Los espérame. demás diputados, porque si no, se los podemos mandar por correo para que los tengan ahí más rápido. Si me pueden mandar, te lo agradecería. Silvia, si, por favor, el diputado Rosa, José Miguel Castro y Jimena Sandón, si les puede mandar, y Andrés Celis también, y Juan Luis Castro, porfa. ¿Presidente? Sí, diputado Celis. Yo creo que la diputada Sandón, para hacer lo que usted señala, que en lo que yo estoy de acuerdo, debería ser otra indicación, ¿cierto? Debería ser una indicación genérica. Claro, entre todos la podemos modificar. Sí, nos podría ayudar a lo mejor el diputado Celis en redactarla, porque... Creo que ahí solamente le borraría, mediante decreto, o sea, le borraría la referencia, ¿no? Y como es la única autora, la cosa que ella diga que sí, ¿no? Claro. Sí. Claro, en definitiva que si el acuerdo global de la comisión es que esto sea permanente, por lo tanto tiene que estar asociado a una alerta sanitaria, sea esta o cualquiera que fuese dictada en el futuro, digamos. Exacto. Claro. O sea, incluso podríamos adicionar al final una frase que dijese y cualquiera que fuese dictada a futuro. Vamos ¿ya? por partes. Sí, vamos, como dijo Jack. Vamos por partes. Eso no se puede decir. No. No, yo no veo tele, así que entonces, no sé lo que dijeron. nada. Bien, vamos entonces con la indicación, o vamos viendo cómo A ver, leemos esto. Ya, y leamos después completo el la artículo primero, después... Ya, entonces, artículo primero del proyecto. Artículo 1. Prohíbase arrojar en la vía pública, en bienes de uso público, en sitios eriazos y en lugares de acceso al público, elementos de seguridad o protección sanitaria, como mascarillas o guantes quirúrgicos. La infracción de lo dispuesto precedentemente será sancionada con multa a beneficio municipal de entre 1 a 20 unidades tributarias mensuales. La sanción dispuesta en el inciso anterior será aplicada por el juzgado de policía local de la comuna donde se verifique la infracción en conformidad con el procedimiento contemplado en la Ley 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local. Para la determinación de la multa se considerará la conducta anterior del infractor, la cantidad de elementos arrojados y la capacidad económica del mismo. Este no tiene indicación. Bien, como no tiene indicación este artículo primero, estaríamos en disposición de poder votarla, ¿no? No, es el de artículo 2. Claro, sí. No, aquí solamente se habla de la prohibición de arrojar en la vía pública, en los sitios eriazos, etcétera, elementos de seguridad y protección sanitaria, como mascarillas, guantes, etcétera. Después habla de la sanción dispuesta
será aplicada por los juzgados de policía local y el tercer inciso habla de que se considerará la conducta anterior del infractor y la cantidad de elementos arrojados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no habla de una temporalidad específica, sino que está tipificando en definitiva la falta y estableciendo las sanciones correspondientes. Diputada Osandón. Sí, quiero hacer por su intermedio, presidente, hacer una pregunta. Cuando uno es tan específico en los lugares donde se prohíbe, no sé, puede siempre aparecer un creativo que no sea el sitio de Yaso, pero claramente lo que hay que prohibir es que se vote en cualquier lugar no autorizado este tipo de elementos, independiente de que uno tenga que específicamente poner los que son vía pública, bien de uso público, sitio de Yaso. ¿Está completa esa enumeración de lugares o redactarlo de la otra forma, así que queda prohibido votar este tipo de elementos en aquellos lugares donde no esté permitido, o sea, no sé, ¿me entiendes? Por el otro lado, más que restringirlo a ciertos lugares, me da la sensación que a veces cuando uno pone exactamente los lugares, puede haber un cuarto lugar, un quinto lugar, donde puede ser el patio de la casa de uno, ¿no? Que también debería estar prohibido, porque igual sanitariamente es complejo. Sí, diputado Celis. Me parece que está bien redactado porque habla de lugares de uso público, los lugares de acceso público y los sitios de IASO, que son los sitios comunes donde ocurre esto. Y si fuese como dice por su intermedio el diputado Sandón, estaríamos en un problema porque tendríamos siempre que esperar que la autoridad fije los lugares donde se puedan eliminar, cosa que no va a ocurrir. Entonces, porque hoy día incluso no hay ninguna resolución ni ninguna parte donde diga dónde se pueden eliminar, no hay sitios específicos. Entonces, yo creo que está bien redactada como está. Me parece que aborda adecuadamente lo que el proyecto persigue. No creo que lo pueda prohibir. Sí, lo que pasa es que la prohibición dentro de los domicilios, por ejemplo, ahí sí que es imposible la fiscalización, y es un poco complejo. Pero yo también tiendo a coincidir que están contenidos todos los espacios que son en definitiva públicos, porque habla de la vía pública, de la calle, o sea, ya bienes de uso público, están las áreas verdes, digamos, todos los sectores que tienen que ver con espacios comunes, los sitios eriazos, que incluso ahí pueden ser sitios eriazos privados cuando están abiertos eventualmente, y en los lugares de acceso al público. O sea, yo creo que está contenido, no sé qué quedaría fuera con esa redacción. Diputada Osandón. No, solo lo digo y entendiendo y encontrando la razón, ¿no? Pero, o sea, claramente hoy día yo me imagino que todos tenemos distritos donde los sitios de Yaso están llenos de basura y nadie fiscaliza esto. Entonces, para tratar de hacerlo como ojalá esto sea practicable y que no sea solo un proyecto de buenas intenciones. O sea, ese es el punto, porque esto aquí es un tema sanitario detrás. Diputado Ratti. No sé si, a ver, logro entender lo que la colega Osandón pretende señalar. Supongamos que alguien arroje en un sitio particular elementos de seguridad, que claramente podría también ocurrir y con eso poner en riesgo la salud de las personas que habitan en ese lugar. No sé si por ese lado va la duda que ella puede tener, digamos, respecto a ese tema, que también podríamos incluir, ¿no es cierto?, en sitios particulares ajenos al infractor, no sé, una cosa así, para efecto de también incluir ese tipo de situaciones. Sí. En temas... Diputado Celis me pide la palabra antes, diputado Celis. Nos vamos a complejizar algo que es más simple. ¿Quién va a fiscalizar que alguien tire algo, cierto, en un sitio en el patio de la casa? Habrá que llamar a carabineros porque tiraron una mascarilla en la casa. Entonces vamos a complejizar un ejemplo, algo diputado Celis. ¿Ah? Era solo un ejemplo. No, yo digo, no, pero claro, nadie fiscaliza los sitios de Eriazo, al menos en mi distrito está repleto de sitios de Eriazo con basura. Claro, pero yo encuentro que es adecuado la reacción y lo que persigue es que no veamos que o en las veredas, ¿cierto?, en los lugares de acceso al público, que lo dice, claro, un lugar de acceso al público puede ser, por ejemplo, un ingreso a un mall, la playa. Entonces, yo creo que incursionar en el espacio privado va a complejizar el proyecto, que me parece que está bien. Presidente. El mole aguanta, diputado, don Jaime González y después yo. Don Jaime. Presidente, muy breve, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que ha formulado la
el diputado Radbeg y voy a hacer mío el argumento del diputado don Ricardo Celes y lo voy a complementar. El texto dice lugar de acceso al público, no de libre acceso al público. Por tanto, una playa o incluso un mall es un lugar de acceso público independiente que sea de dominio privado o de un particular. Por tanto, la norma, que se refiere solamente a arrojar, ni siquiera a la disposición final, es completa y el Ejecutivo la entiende como completa. Y además hacemos nuestro argumento el diputado Ricardo Celes que en lo que se refiere a la fiscalización. La Seremi puede fiscalizar recintos privados que sean de acceso público, como es un restaurante, como es un mall, y por tanto estimamos que la redacción propuesta por el diputado Radbeg es suficiente y está adecuadamente redactada para resguardar, ¿no es cierto?, el fin perseguido, que es que se evite que en cualquier parte se puedan arrojar, ¿no es cierto?, este tipo de elementos. Gracias, presidente. Sí, además solo complementar, yo creo que la redacción acoge todos los espacios que son públicos, porque la fiscalización dentro de las casas es un tema complejo, digamos, no en todo momento hay autorización para que se ingrese a los domicilios a fiscalizar, entonces sería muy complicado poder eventualmente sancionar dentro de la propiedad privada, digamos, este tipo de conducta, eh, y sería muy difícil de poder implementar. Entonces, yo creo que es un avance poder contener, digamos, todos los espacios públicos donde es más fácil para la autoridad sanitaria y para quien corresponda fiscalizar entonces el correcto, digamos, o por la correcta aplicación de la norma. Yo diría que en ese sentido está bien, digamos, la redacción y contiene, digamos, todo lo que realmente es fiscalizable, que en definitiva no lo sería en los espacios privados, sería letra muerta, en mi juicio. A ver, si hay acuerdo entonces para que votemos. Sí, además, claro, hay un problema de constitucionalidad, creo yo también. Pero bien, si no hay más en votación, entonces el artículo primero completo. Artículo 1. Diputado Boric está pareado con el diputado Sangüesa, así que ya no los voy a nombrar más a ninguno de los dos. Diputada Cariola, no está. Castro José Miguel, Me deja para el último, por favor, señora secretaria. Juan Luis Castro, A favor. Andrés Celis, A favor. Ricardo Celis, A favor. Miguel Crispi, no está. Sergio Gaona, no está. Diputado Macaya, no está. Osandón, Jimeno A Osandón, favor, a favor. Patricio Rosas A favor. y José Miguel Castro A favor, señora secretaria, gracias. y Víctor Torres. A favor. 7 votos a favor, 0 en Bien. contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Ahora debiéramos pasar al artículo segundo, que es donde tenemos la indicación del diputado Radcliffe. Entonces leemos el artículo, o votamos el tercero sin indicación primero. Yo creo que El veámoslo por segundo. partes. Ok, listo. Artículo 2. La disposición final de mascarillas, guantes o cualquier otro elemento de seguridad o protección sanitaria de personas que padecieren de COVID-19 o que hubieran tenido contacto con estas, ya sea por razones de atención médica u otra, se realizará en la forma que establezca la autoridad sanitaria conforme a un reglamento dictado al efecto por el ministro de Salud. La infracción de lo anterior se conocerá y sancionará conforme con las disposiciones establecidas en el título 10 del Código Sanitario. Se presentó una indicación del diputado Radcliffe para reemplazar en el artículo 2, inciso primero, la expresión de COVID-19 por la oración alguna enfermedad contagiosa cuya amenaza a la salud pública diere lugar a la declaración de alerta sanitaria. Sobre la indicación ofrezco la palabra, diputado Radcliffe. ¿Sí? Justamente va en el sentido de que se había indicado anteriormente, de que no solamente esta normativa esté pensado en esta situación de COVID-19, sino que en cualquier o alguna enfermedad contagiosa cuya amenaza, ¿no es cierto?, lleve a la declaración de alerta sanitaria, como ha ocurrido con el caso del COVID-19. La idea es que esta normativa sea permanente en el tiempo y no solamente pensado en esta situación que
la problemática se ha complejizado, ¿no es cierto? Y se ha hecho pública debido a la alta cantidad de elementos de protección sanitaria que se han encontrado en distintos lugares producto del COVID-19, pero que a futuro no sabemos si este tipo de pandemias puedan generarse a futuro, y ya va a existir una legislación para efectos de prevenir el contagio producto de la disposición de elementos de protección en forma irresponsable por algunas personas. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Presidente, Sí, don Jaime. Yo tengo una apreciación después, un comentario. Don Jaime. presidente, en general valoramos la indicación, estamos de acuerdo con ella, va en la línea correcta. Nosotros siempre hemos valorado y destacado este proyecto de ley, y la indicación del diputado Radcliffe en general viene a darle un elemento de permanencia a la política pública que se quiere establecer en la presente normativa, así que la valoramos. Bien. Yo solo tengo aquí una que me gustaría que pudiéramos precisar sobre la redacción respecto de enfermedad contagiosa cuya amenaza a la salud pública diera lugar a la declaración de alerta sanitaria, donde eventualmente pudiera existir alguna enfermedad de esta categoría que no requiera el uso de elementos de seguridad o protección como los descritos en el artículo primero. Entonces, y aquí sería bueno escuchar al Ejecutivo. Entonces, podría ser que esta indicación dijera alguna enfermedad que requiera el uso de elementos de seguridad o protección sanitaria descritos en el artículo precedente y cuya amenaza a la salud pública diere lugar a la declaración de alerta sanitaria. Presidente, ¿No? ¿Sí? Y eliminando la palabra contagiosa. sí, estamos de acuerdo con la propuesta por usted formulada y consideramos que es más precisa. Diputado Celis. No, yo solo pensaba que era redundante porque ese proyecto se está refiriendo justamente al uso de elementos de protección personal. Entonces era redundar, era insistir en la misma idea porque nos estamos refiriendo a ellos justamente. Entonces creí yo que mi pensamiento que redundaba. Hablando de eso. De alguna enfermedad que requiriera su uso, sí, yo digo que no todas las enfermedades contagiosas requieren. Exacto, pero si la usan, que la persona que yo puedo querer usarla, y si no me obligan a usarla y la tiro, no voy a caer ahí. Exacto, perdón. Correcto. En Corea, la gente normalmente usa mascarillas y no tiene ninguna enfermedad necesariamente. Entonces, yo creo que aquí lo que se pretende es proteger un bien público, ¿cierto? Que es la salud de las personas por la vía de una enfermedad contagiosa. Porque alguien pudiera usarlo por una razón estética, voy a decir, no sé, por alguna razón. Que no la tire al suelo. Y que si la tira al suelo. Exacto. Entonces, por eso yo creo que la redacción como está, la del diputado Radcliffe, pese a que él es de Renovación Nacional, está bastante bien. El único problema que en ese caso, si alguien usara esta mascarilla y no por razones de una enfermedad contagiosa, podría tirarla y no ser sancionado. No, Sí, pues. no. Si hay alerta sanitaria, aunque la enfermedad no requiera el uso, pero si la usa y la bota, cae. Ok. Solo era una duda y si la mayoría establece que esté así, no, por ningún. Solo es una intención de poder precisar más la norma, pero si ustedes consideran que eso que queda mejor esa redacción, así será. Presidente, ¿Votamos entonces? Sí. don Jaime. una pregunta, disculpe, a los médicos presentes, pero el término en vez de contagiosa no debe ser infecciosa. Pudiese ser infecto contagiosa, ¿cierto? Que es la palabra. Claro. Infecto contagioso. El Infecto término contagioso. actual. Ya, le ponemos efecto contagioso. Saca la sal, le ponemos sal. Bien.
Si no hay más Don precisiones Jaime, sobre la don indicación, Jaime no ¿sí? trabaja en el Ministerio de Salud. Ya. Ya, entonces, votan el artículo segundo con la Con la indicación. indicación entonces, Ya. con la corrección que se ha planteado recién. Diputada Cariola, no está. José Miguel Castro, A favor. Juan Luis Castro, A favor. Andrés Celis, A favor. Ricardo Celis, A favor. Miguel Crispi, Sergio Gaona, Macaya, Jimena Osandón, A favor. Patricio Rosas, A favor. Víctor Torres. A favor. 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Ahora correspondería el artículo tercero, que no tiene indicaciones. Artículo 3. El conocimiento y sanción de las conductas señaladas en los artículos precedentes no obstará la responsabilidad penal que le pudiere caber a un individuo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. Sobre el artículo ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra Sugiero unanimidad, presidente. en No. votación. Así Las habría... mismas personas no se Repetimos la votación. Mira, Bien. Están todos los mismos, ¿no llegó nadie nuevo? no. No, entonces 7 a favor, 0 en contra, 0 700 abstenciones. se aprueba entonces el artículo. Y bien, nos faltaría entonces el artículo primero transitorio, que en realidad es el único transitorio, ¿o hay otro segundo? ¿Mm? Sí, hay un segundo. Sí. Entonces el artículo transitorio, primero transitorio, tiene una indicación presentada por la diputada Sandón, que no sé si la va a redactar nuevamente, diputado Leámosla, pues, Sandón. ahí la ¿O? vamos a ¿Ya? redactar entre todos. Ok, leámosla entonces. Artículo primero transitorio. Lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley regirá desde su publicación en el Diario Oficial hasta los 120 días siguientes al término del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública dispuesto mediante decreto número 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 18 de marzo de 2020. Sin embargo, los procesos sancionatorios que se iniciaron dentro del plazo señalado en el inciso anterior seguirán su tramitación hasta que se encuentren concluidos. Se presentó una indicación de la diputada Sandón para reemplazar el artículo primero transitorio por el siguiente. Artículo primero transitorio. Lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley regirá desde su publicación en el Diario Oficial hasta 120 días, sí, hasta los 120 días siguientes luego del término del estado de alerta sanitaria que fuese dictado por el Ministerio de Salud. Dentro de siguientes luego del término de un estado de alerta sanitaria que fue de un, porque no es de un, es indeterminado. De una, ahí cambiaría. Sin embargo, los procesos sancionatorios que se iniciaren dentro del plazo señalado en el inciso anterior seguirán su tramitación hasta que se encuentren concluidos, que eso es exactamente igual. Sí. Bueno. ¿Habría acuerdo sobre la redacción recientemente Sí. leída? ¿Sí? Sí, acuerdo. Lo aprobamos entonces por la misma Lo votación. encuentro un poco reguleque, ¿ah? No, aprobado. Eso es verdad. Pero Digamos que eso fue una disputa interna de Renovación Nacional. Parece. No, sí, yo quiero mucho la arena. Y vamos para adelante, mejor démosle para adelante. Que para atrás no cunde. Bien, entonces por la misma votación se aprobaría 700, ¿verdad? la indicación, sí, de la diputada Osandón en los términos. Y finalmente nos quedaría entonces el segundo transitorio que da lectura a la señora secretaria. Artículo segundo transitorio. El reglamento al que hace referencia el inciso primero del artículo 2 deberá ser dictado dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el diario oficial de esta ley. Bien, ofrezco la palabra sobre este artículo transitorio. Ofrezco la palabra. unánime. Bien. En votación, entonces, ¿habría unanimidad? 700. Sí, unánime. Ok.
Se aprueba por unanimidad, entonces. Y diputado informal. Sí, habiendo terminado entonces la tramitación de este proyecto, nos corresponde elegir diputado informante. Mi sugerencia es que pueda ser diputado informante el diputado Radcliffe, que no solo es autor, sino que ha participado activamente de la discusión. ¿Habría acuerdo? Sí, total. Bien, así se acuerda entonces. Y despachado el proyecto a la sala. Sí, es que tenemos que preguntar por facción a RN ahora. Ya me di cuenta. Bien, diputada Rack, contó con el apoyo unánime de la comisión y de su partido. Así que no hay problema. Bien, corresponde entonces iniciar. Ah, sí, diputado Rack, por favor. No, dar las gracias, señor presidente, a usted y a todos los integrantes de la comisión por el apoyo a este proyecto y porque finalmente me permiten ser el informante en la sala. Muchas gracias. Muy bien, diputado Rack. Bien. Bien, el punto 2 de la orden del día, para que podamos iniciar entonces, corresponde a los proyectos refundidos que ya fueron dados cuenta en la comisión, en la sesión pasada de la comisión, que fue aceptado por la sala esta solicitud de fusión de ambos proyectos, que trata de cirugías plásticas. Es el boletín 13.043-11, que regula la práctica de cirugías plásticas con fines de embellecimiento, y el 13.093, que modifica el Código Sanitario en lo relativo a la Dirección Técnica, Información al Público y sanciones aplicables a establecimientos que realicen actividades dirigidas al cuidado y embellecimiento estético corporal. Teníamos pendiente la discusión en particular, lo habíamos aprobado en general y habíamos solicitado la fusión de ambos proyectos, y contamos ya también con la indicación que el Ejecutivo habría ingresado para reemplazar el texto de ambos proyectos de ley, que pudiéramos ir conociendo. No sé si lo vemos de a uno o quiere leerlo completo. O sea, yo creo que ¿Leerlo completo? ustedes quieran. No, Yo no, creo pero que es uno por uno. ya, vamos viéndolo entonces uno por uno. Artículo primero. Los procedimientos médicos quirúrgicos que efectúen cirugía estética con fines de embellecimiento estético corporal solo podrán llevarse a cabo por médicos cirujanos habilitados para ejercer la profesión en Chile y que cuenten con postítulos o estudios de especialidad en la materia otorgados por una universidad del Estado o reconocida por éste, o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente que acrediten sus competencias y destrezas y que se encuentren calificados en dicha rama de la medicina. Asimismo, dichos procedimientos podrán llevarse a cabo por los médicos cirujanos que cuenten con una especialización o subespecialización en dicha área, certificada de conformidad con las normas establecidas en el número 13 del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de los decretos del decreto ley 2763 y de las leyes 18.933 y 18.469. Para lo anterior, se creará un registro especial de prestadores individuales de medicina estética a cargo de la Superintendencia de Salud, en el cual se deberán inscribir todos los médicos cirujanos que realicen procedimientos médicos quirúrgicos de cirugía estética con fines de embellecimiento estético corporal, que cumplan con las condiciones señaladas en el inciso anterior. Un reglamento elaborado por el Ministerio de Salud determinará los requisitos y procedimientos para la certificación de las competencias y destrezas que deberán reunir los médicos cirujanos que serán incorporados en el registro y toda otra norma necesaria para su funcionamiento. La Superintendencia de Salud, a través de una norma de general aplicación, establecerá el procedimiento de inscripción en el nuevo registro. Sí, diputado Celis. Presidente, me parece bastante adecuada el artículo, pero quisiera hacer una observación. Pese que el título de él es comparado a proyecto de ley que regula la práctica de cirugía plástica con fines de embellecimiento, yo en lo personal creo que el articulado específico debiera eliminar la palabra con fines de embellecimiento estético corporal y debiese decir que los procedimientos médicos quirúrgicos que efectúan cirugía estéticas solo podrán llevarse a cabo por médicos, etcétera, etcétera. Lo mismo en el segundo inciso, ¿cierto? Y después, a continuación, en otro artículo que hay que hace la misma mención.
Y lo digo por lo siguiente: una paciente que tiene un abdomen, ¿cierto? Una guatita delantal, eh, o un abdomen, ¿cierto? Con flacio y que le esté provocando alteraciones en su postura corporal. Eh, y un cirujano estético va a un cirujano estético, porque allí va a estar superpuesto. Esta ley no lo alcanzaría, porque él diría, cierto, viene porque está fundamentalmente porque quiere corregir su postura, no por un fin de embellecimiento corporal. Yo lo dejaría solamente que dijera que fueran los cirujanos, cierto, que efectúen cirugía estética, sin la definición con fin de embellecimiento estético corporal, para hacerlo más amplio y no generar estos espacios de subterfugio que pudiera producirse, siendo que el objetivo de la ley es que estos procedimientos, estas técnicas sean realizadas por personas que tengan las competencias en cualquier circunstancia. Sigue ofrecida la palabra sobre la indicación del Ejecutivo. Perdón, el artículo 1 de la indicación, fue solamente toda la indicación. El artículo primero. El artículo primero, entonces, de la indicación. Presidente. Sí, diputado José No, Miguel Castro. A mí en la misma línea del diputado Celis me parece correcto si es que nosotros, aparte estamos dejando un reglamento que en el fondo debería adecuar y modular todas esas definiciones y todos aquellos que en el fondo, para que no se produzca ese borderline. Así que a mí me parece correcto el quizás sacar esa parte del enunciado como lo establece el diputado Celis. Me gustaría sí que se planteara el Ejecutivo para poder dirimir lo antes posible. Gracias. Gracias, diputado Castro. Don Jaime González, si puede opinar respecto a lo planteado por el diputado Celis. Sí, presidente, dos cosas. En relación a lo planteado por el diputado Celis, nosotros no vemos ningún inconveniente. Al contrario, estamos de acuerdo con la precisión por él formulada. Y hacer presente además que este proyecto de ley cuenta con un informe financiero, el informe financiero número 135 del año 2021, que irroga gasto a efectos del registro. El primer año está contemplado un presupuesto de 83 millones de pesos para mejorar hoy día el registro que existe en la Superintendencia de Salud. El segundo año, el mismo monto, 83 millones de pesos, y desde el tercer año, un gasto de 63 millones de pesos y fracción, que sin duda nosotros creemos que va en sintonía de poder establecer mayor publicidad, ¿no es cierto?, y mayor transparencia en lo que se refiere a la realización de este tipo de cirugía por quiénes son los médicos tratantes. Así que en esa línea de aumentar los niveles de transparencia, publicidad, de quienes realizan este tipo de prestaciones, de la creación del registro y de una normativa sanitaria que está en los artículos siguientes, que aún no ha tenido bien leer la honorable secretaria, estamos de acuerdo con lo propuesto con el diputado Ricardo Celis, porque va en sintonía con la indicación que ha presentado el Ejecutivo. Presidente. Sí, diputado Castro. A mí hay un punto que aquí me va a disculpar el Ejecutivo, pero fantástico que todos estemos alineados, pero este registro no debería ser quizás financiado por los mismos solicitantes de estar presentes. O sea, estamos hablando de personas que efectivamente van a estar dentro de un registro público, ¿cierto? Pero van a estar en el fondo de esa forma. Yo voy a poder consultar y voy a saber que es una persona que adecuadamente debería estar ahí. Por algo existen también, no sé, la asociación de plástico, etcétera. No sé si eso se podrá modificar en ley, o por último que quede dentro de esta conversación, que quede para registro del acta, que a mí me hace mucho sentido que sean los mismos aquellos que quieren la certificación quienes paguen por este registro, que 83 millones no deja de ser. No sé, lo dejo para la discusión. Gracias. Sí, diputado Celis. Presidente, en Chile, en el área de salud existe bastante experiencia en el término de los registros, ¿ah? Existe bastante, varios. Y el que tiene que hacer el registro es un ente independiente, tiene que tener absoluta independencia. No puede estar de ninguna manera provocando conflictos de intereses o situaciones complejas respecto a quien sea el que lo realiza. Y además,
el registro lo va a llevar adelante la superintendencia. Entonces, el que tiene la carga de la prueba finalmente en demostrar que tiene em, todas las competencias, el que va a ir a registrarse. Por lo tanto, lo que él tiene que hacer es llevar lo que demuestra sus competencias, la certificación que demuestra sus competencias. Allí tendrá que hacer los gastos en conseguir el certificado, etcétera. Pero el registro debería ser por un ente independiente como la superintendencia, sin ningún elemento que implique algún tipo de conflicto de otra naturaleza. Gracias, diputado Celis. Yo quisiera hacer también un par de comentarios, porque lo que dice este inciso, yo borraría la parte de medicina estética, ¿ya? Y dejaría, se creará un registro especial de prestadores individuales a cargo de la Superintendencia de Salud, que es quien hoy día maneja los registros en general de los prestadores individuales y también institucionales, en el cual se deberán inscribir todos los médicos cirujanos que realicen procedimientos médico-quirúrgicos de cirugía estética, para no hacerlo redundante ni caer en la discusión del término medicina estética, ¿ya? Sino que un registro especial de todos los prestadores individuales que realizan cirugía estética en definitiva. Y borraría también con fines de embellecimiento estético corporal para hacerlo concordante con el cambio que realizaríamos en el inciso 1 de este artículo, que fue lo que planteó el diputado Celis, ¿ya? Esos son los dos puntos que yo haría respecto a este inciso. Don Jaime, no sé si estará de acuerdo el Ejecutivo con eso. Presidente, ¿Sí? lo que ocurre es que, para contestar lo que ha dicho el diputado José Miguel Castro, hoy día ya existe, y complementar lo que ha dicho el diputado Ricardo Celis, es que hoy día existe un registro de prestadores individuales de salud, y también con eso le respondo directamente a usted. Entonces, este registro debiese tener algún apellido, porque el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud ya existe. Entonces tiene que tener un nombre distinto a efectos de que tenga una distinción del ya existente. Es más, un psicólogo puede ir a ese registro y obtener un certificado como psicólogo, un médico psiquiatra lo puede hacer como psiquiatra, pero lo que se requiere es uno especial para aquellos, y lo comparto, que ejerzan labores de medicina estética o funciones de médico de cirugía estética, pero debe tener un apellido para distinguirlo del que ya existe. Sí, yo lo entiendo, y por eso que mi precisión no se refiere a la palabra o al término registro especial de prestadores individuales, porque eso ya lo distingue el registro general, sino que con la palabra de medicina estética, ¿ya? Primero porque si no tendría que decir de cirugía estética, ¿ya? Y segundo porque si dijera cirugía estética sería redundante con lo que dice abajo, que realicen procedimientos médico-quirúrgicos de cirugía estética. Entonces, si yo hablo que es un registro especial de prestadores individuales que realizan cirugía estética, se entiende que es un registro distinto al registro de prestadores individuales habituales o el general. No sé si me logro explicar, pero tiene que ver con la redacción en definitiva. ¿Estamos de Eh, acuerdo, presidente? es ese punto, ¿ya? Nada más. ¿Alguna otra Presidente. votación sobre el inciso? Sí, Sí, no, diputado yo, José yo Miguel sol- Castro. sí, gracias. No, solamente para cerrar nomás el tema, a mí no me parece que pudiese existir o tuviese que existir necesariamente un conflicto de interés cuando yo pago por querer estar o no querer estar dentro de tal o cual registro. O sea, perdóneme, pero podrá existir mucha experiencia en base a lo que hacen o no hacen los doctores, pero yo creo que en el fondo, si uno quiere estar dentro de un registro y que eso no lo pague el Estado, o pueda en el fondo colaborar al sistema, si uno puede o no puede estar, dependiendo de los papeles que traiga. Pero quiero dejar eso en constancia, nada más. Gracias. Sí, solo decir que no sé qué gasto podría irrogar en la creación del registro, digamos, pero dicho eso, la superintendencia hoy día tiene un registro que está a disposición de la ciudadanía, entonces también es una información relevante para que la gente pueda, de alguna forma u otra, certificar que aquel profesional que está allí cuenta al menos con Sí, también eso el me parece. cumplimiento de determinados requisitos para ejercer la profesión. Entonces, el beneficio más que para el profesional termina siendo para la ciudadanía, digamos, que va a acceder y va a poder buscar o consultar respecto de ese profesional específico. Entonces, eh, primero creo que no hay roga gasto y segundo, insisto, creo que el beneficio más bien es para la gente. Eso como para cerrar. Esa es la No sé comenta. si sobre este artículo primero de la indicación sustitutiva habría acuerdo para votarlo con los cambios que hemos convenido.
vamos, como esta es la primera votación, vamos a tomarla de manera nominal. Si hubiese acuerdo más adelante podría ser de otra forma, pero en votación. El artículo primero completo. Artículo primero con las 3 modificaciones que ustedes han señalado. Diputada Cariola, no está. José Miguel Castro, A favor, señora secretaria, gracias. Juan Luis Castro, A favor. Andrés Celis, A favor. Ricardo Celis, Miguel Crispi, no está. Sergio Gaona, no está. Javier Macaya, no está. Jimena Sandón, A favor y agradecer al Ejecutivo que se haya involucrado en este proyecto. Patricio Rosas, A favor. Víctor Torres. A favor. Ya, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Entonces, Bien, alcanzaremos a ver el artículo segundo y luego, lo más probable, por la hora tendríamos que dejar el resto, que no es mucho, para la siguiente sesión. ¿Les parece? Veamos el artículo segundo entonces. artículo segundo. Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 8 de la Ley 20.584 que regula derechos y deberes de las personas en materias de salud, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente. Tratándose de procedimientos médico-quirúrgicos de cirugía estética con fines de embellecimiento estético corporal, será responsabilidad del médico tratante informar a la persona con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su realización sobre los siguientes aspectos: nombre completo, cédula nacional de identidad, profesión del médico cirujano, copia de la inscripción en el registro especial de prestadores individuales de procedimientos de cirugías estéticas de la Superintendencia de Salud, individualización de cada uno de los miembros del equipo de salud que participará en el procedimiento, informar si el establecimiento cuenta con la autorización sanitaria para su funcionamiento como sala de procedimientos y pabellón de cirugía menor o mayor ambulatoria según corresponda, e informar sobre el certificado del origen de los productos que se emplearán en el procedimiento y las facturas, boletas u órdenes de compra de los implantes o dispositivos médicos que permanezcan en el cuerpo de un paciente. Sobre este artículo, ofrezco la palabra. ¿Ah? Diputado Celis. Creo que para hacerlo concordante, eliminar cierto embellecimiento estético corporal, ¿cierto? Con fin de embellecimiento estético corporal. Y la otra cosa que no me queda clara, las facturas, boletas u orden de compra de los implantes o dispositivos médicos que permanezcan en el cuerpo de la paciente, o que permanecerán, ¿no? Porque permanezcan, no sé si está, que es correcto. Claro, porque pudiera ser que tenga O que un... se introducirán. O se introducirá, porque Porque puede ser el que tenga, voto- que tenga alguno, ¿cierto? Que tenga alguno que porte algún dispositivo previamente. Entonces, no me produce un problema de temporalidad la conjugación del verbo. ahí. No, porque no hay Sí. Presidente. Don Jaime González. Sí, presidente, muy breve, compartiendo la apreciación en relación al artículo primero y estando de acuerdo el Ejecutivo, hace presente 2 cosas: que la indicación lo que pretende es mejorar los términos de publicidad y transparencia de quiénes son los miembros y lugares donde se van a realizar este tipo de procedimientos. Y lo segundo, independiente de que el uso correcto de la gramática y de la conjugación verbal se la dejamos a la Secretaría, hacer presente que lo que se estima por parte del Ejecutivo es que los pacientes tengan acceso a la información de los productos que les fueron implantados y suministrados, para que en el caso que tengan algún desperfecto como un implante mamario, puedan hacer uso de la garantía o saber si el que fue incorporado, ¿no es cierto?, dentro de su organismo pueda ser de algún lote que pueda ser defectuoso. En este caso hay experiencia comparada de implantes mamarios de origen francés que tuvieron que ser retirados del cuerpo de varios pacientes, ¿no es cierto?, por tener defecto de fábrica. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Celis. Presidente, No, yo
comparto absolutamente lo que acaba de señalar el Ejecutivo, don Jaime González, y me parece súper bien además la indicación, Sí, me parece súper. muy correcta, que avanza en el sentido correcto, cosa que no haya un abuso adicional en esa materia. Solamente tengo un problema de que, y ahí pues, perfectamente la Secretaría, como se insinúa, puede corregir aquello que Sí. tiene que ver con la temporalidad. O sea, O pues, sea, una cosa es el tiempo verbal, pero otra cosa es que se introduzca, introducirán y permanecerán o solo y que permanecerán. Yo creo claro, que es exacto. distinto y eso tienen que verlo ustedes. No, sí, yo creo que sí, se puede precisar respecto que se introducirán y Que se introducirán permanecerán, y digamos, permanecerán. porque efectivamente estamos hablando de incorporar un elemento externo al interior del organismo y en la condición de implante o dispositivo médico. Entiendo que aquí las intervenciones que impliquen, por ejemplo, Botox u otro tipo de, Botox es una marca comercial, digamos, de toxina, etcétera, digamos, no estarían contenidos en este tema, digamos. Es que dice implante o dispositivos médicos, y no son ni implantes ni dispositivos médicos. Claro, sustancia. Son Presidente. claros. Entonces ahí yo no sé si quieren incorporar también eso o no. Sí, de diputado Castro. Sí, a mí me gustaría incorporar efectivamente sustancias, elementos o sustancias, porque efectivamente, como usted dice, qué sé yo, el ácido hialurónico u otros son sustancias, no son, quizás no son elementos, no se considerarían así. Y lo otro que me gustaría agregar también, dado que este artículo lo que busca es aumentar la transparencia, la tranquilidad para la persona que se va a someter a dicha intervención o a dicho procedimiento, es indicar el plan de acción o el plan de derivación en el caso de complicaciones. Yo entiendo que esto tiene una autorización en lugar donde se realiza una autorización por la seremía, pero gran parte y a donde está migrando en el fondo la cirugía plástica hoy en día es que ya no esté, por ejemplo, solamente en el caso de clínicas o hospitales grandes, sino que también se está haciendo mucho en clínicas muy pequeñitas. Entonces, gran parte de las dudas de los pacientes muchas veces son saber qué es lo que me pasa a mí si necesito una UTI, si necesito una UCI, si pasa tal o cual complicación, dónde me derivan. Eso debería estar especificado, creo yo, y me gustaría incorporarlo en dicho artículo. Gracias, presidente. Bien, sobre la primera parte entonces, ¿habría acuerdo para agregar esto, el término sustancias? O no sé si sustancia o... Sí. Ya, diría de las sustancias, implantes o dispositivos médicos que permanezcan en el cuerpo del paciente, que sean introducidos y permanezcan en el cuerpo del paciente. Eh, y lo segundo, que es lo que plantea el diputado Castro, que no sé cómo pudiéramos dejarlo expresado. No sé si tiene usted una sugerencia, diputado Castro. Yo lo dejaría como el plan de derivación en caso de complicación. Eso, así es simple. Es dónde lo van a derivar, qué es lo que se va a hacer con un paciente. Yo sé que aquí obviamente, dependiendo del nivel de intervención, obviamente va a haber un anestesista, obviamente va a haber una persona, tiene que haber una mala evaluación, quizás si una persona le da un paro, etcétera, pero si no se puede manejar, normalmente hay un plan o hay cierta derivación que eso lo saben de antemano el equipo médico. Pero eso creo yo que si estamos dando el nombre, apellido, especialidades, número de personas, debería quedar claro también dónde va a ser quizás de acuerdo a su cirugía o a su procedimiento, debería quedar establecido, creo yo, para darle tranquilidad justamente al paciente. Presidente. Diputado Sandón y después diputado Ricardo Celis. Tal vez eso debería estar expresado en el consentimiento, porque cada persona tiene tal vez un lugar donde quiera que la deriven, puede tener un convenio con una clínica, o sea, tal vez debería estar en ese consentimiento previo en caso de alguna urgencia derivar a tal lugar, ¿no? Plan de derivación, presidente. Sí. Yo comparto plenamente que cuando se firma el consentimiento, tú firmas el consentimiento con la persona con la que te va a realizar el procedimiento. Si hay complicaciones, las decisiones, las complicaciones, después yo creo que tiene que tomar la parte porque eso está normalmente ligado a problemas médicos legales. La persona perfectamente puede hacer una demanda, no sabe si el centro derivador, el centro de derivación o el que centro derivador. Creo que es introducir una complejidad a algo que se va a resolver por sí solo en su momento si es que ocurre. Porque además la responsabilidad del médico tratante no se extingue
solamente al colocar el implante, sino que también con las complicaciones derivadas del procedimiento, la responsabilidad del médico permanece. Entonces yo creo que vamos a introducir una complicación a algo que tiene toda la razón, el diputado Castro, en el sentido de preocuparse y ocuparse de este aspecto, pero yo creo que introducirlo en la ley va a ser una complicación porque, como señalo, las responsabilidades del médico tratante están también asociadas a las complicaciones que surgen del procedimiento. Señor Bien, presidente. sí, diputado Castro y después Sí, diputada a Osandón. ver, yo no quiero para nada demorar este proyecto. Yo sé que nosotros tuvimos audiencia en esto, pero específicamente este punto no me acuerdo de haberlo por lo menos yo escuchado. Entonces, se puede dejar, y ahí le pregunto a la Secretaría, porque esto va a pasar ahora a la Cámara y después se nos va a ir al Senado, obviamente. Se puede dejar algún tipo, porque y ellos sí van a escuchar de nuevo, qué sé yo, a la Sociedad de Cirugía Plástica, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede dejar como nota al margen esta inquietud, como inquietud quizá, porque la verdad es que, claro, yo confío mucho en el doctor Celi que está ahí, pero me gustaría también tener una opinión de aquellos que son incumbentes específicamente en esto. Entonces, no tengo ningún problema votarlo a favor esto al tiro para que vayamos luego, pero me gustaría que quedara constancia para que alguien en el proceso legislativo pudiese analizarlo un poco más. Gracias. Sí. Bien, no sé si hay más opiniones sobre esto. Sí, diputado Sandón, perdón, me había pedido la Sí, palabra. no, sí, Yo es solo voy a que, pedir que extendamos hasta poder terminar este artículo, ¿ya? no sé, ¿Hay acuerdo? algo muy pequeño es que justamente muchas de estas intervenciones no se dan en lugares que están habilitados y ese es el gran problema muchas veces, porque no tienen UTI, no tienen reanimación y varias muertes han existido. Entonces, por eso insisto que es bueno el punto de José Miguel Castro en el sentido de que si bien efectivamente la responsabilidad del médico no termina, pero cuando no hay una instalación ahí y es un centro, por eso que hablábamos de cirugía estética de embellecimiento, ¿no? Porque sean lugares mucho más pequeños, tal vez en el consentimiento de sí la persona, cualquier cosa, trasladarme, y eso en los colegios es así al menos. En el caso de accidente uno pone trasladar a tal lugar y otras familias trasladan a otro lugar, no sé. Sí, yo tiendo a compartir la dificultad de generar un plan de derivación cuando los pacientes tienen, por ejemplo, sistemas de aseguramiento diferentes. Entonces, en el caso del sistema de seguro privado, la derivación, claro, puede ser a una clínica determinada, por ejemplo, pero si no tiene convenio, la clínica con ese prestado, con ese asegurador, va a haber una complicación en la cobertura del pago, digamos, de ese tratamiento, que finalmente termina siendo asumido por el paciente, a pesar de que la complicación se dio en la cirugía por distintas razones, que incluso puede ser médico legalmente, digamos, responsabilidad del cirujano. Entonces, creo que es un poco complejo, aunque entiendo la intención del diputado Castro en el sentido de mejorar la información, es complejo, digamos, que se le pida un plan, insisto, por la diferencia de cobertura que pueden tener las distintas clínicas en el caso del sistema, por lo menos privado. En el sistema público pudiera ser un poco, eso ya existe, digamos, en el sentido de que la red, digamos, tiene un flujo de referencia y contrarreferencia claro. Entonces, me parece que podría ser muy complejo. ¿Qué Ahora, dice el sobre el tema, Ejecutivo, sí, presidente? al tiro, si me permite. Y lo segundo es que cuando queramos incorporar sustancias, a diferencia de los implantes y dispositivos que se introducen y permanecen en el cuerpo, las sustancias pueden ser aplicadas o administradas, y hay que ver el término específico, no necesariamente permanecen en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de todas estas inyecciones que se colocan, de ácido hialurónico y otros, que efectivamente no tienen necesariamente una permanencia en el tiempo extendida. Entonces, ahí habría que usar un término distinto respecto de la sustancia, a diferencia de implante y dispositivo. Esos son los dos puntos que quería plantear. ¿El Ejecutivo qué es lo que opina? Presidente. Sí, don Jaime. Sí, lo siguiente, nosotros compartimos plenamente la inquietud del diputado José Miguel Castro y lo que ha señalado la diputada Osandón en cuanto a que muchos de estos recintos o clínicas donde se realizan este tipo de procedimientos
No son como aquellos centros de establecimientos de salud que cuentan con atención, ¿no es cierto?, a las 24 horas, incluso con atención de urgencia. Pero quiero hacer presente que es muy complejo que en esta ley particular podamos establecer un criterio. Sin perjuicio de aquello, quiero hacer presente que estamos discutiendo en el Senado, y estamos en fase final también, un proyecto de ley que regula los precios de los exámenes y de los procedimientos. Y en esa ley estamos estableciendo estamos regulando otros dos temas. Además de la regulación de precios de exámenes, estamos haciendo una normativa especial para la ley de urgencia y estamos estableciendo una normativa especial referida a protocolos clínicos en general. Entonces nosotros como Ejecutivo podemos adquirir el compromiso de que en esa ley nosotros incorporemos una capita especial para cirugía estética, pero no incorporando en esta norma, porque hay normas que tienen que ver con normas técnicas o resoluciones del Ministerio de Salud. Entonces incorporar en cada ley que trate sobre algún tema particular, ¿no es cierto?, algún asunto que deba ser sometido a un procedimiento clínico especial, nos parece complejo. Y por lo mismo nosotros lo que proponemos es que en ese otro proyecto de ley, donde regulemos, ¿no es cierto?, los procedimientos, podamos incorporar algo especial de cirugía estética si ustedes lo tienen a bien. Ok. Presidente. Bien, sí, diputado Castro, No, para que vayamos por mí, cerrando la... sí, por mí me quedo más que tranquilo si es que esto está incorporado en otra ley que la está viendo el Senado, y si usted toma bien, démosle con la votación nomás para sacar esto. Vamos. Ya. Entonces, yo creo que el Ejecutivo efectivamente ha explicado de buena forma que se puede regular en otro cuerpo legal esta preocupación del diputado Castro. Por lo tanto, me gustaría que pudiéramos votar en los términos que se ha planteado, primero suprimiendo la frase con fin de embellecimiento estético corporal para poder hacerlo concordante con los artículos anteriores, y lo segundo, esta diferenciación que haremos con sustancias que se administran versus los implantes o dispositivos médicos que se introducen y permanecen en el tiempo. Yo lo único que quiero pedir es que me gustaría poder buscar un término técnico correcto, digamos, y que se nos pueda autorizar con la Secretaría, si aprobamos esto así, ver bien si el término es administrar o es aplicar, ¿ya? Solamente eso, pero que vamos a tener, digamos, obviamente el sentido intacto de lo que se apruebe en la comisión. ¿Habría acuerdo para aprobarlo en esos términos? Habría acuerdo. ¿Estamos todos los mismos son 7? ¿Estamos los 7? Juan Luis Castro, Andrés Celis. Sí, está. También, está. Andrés Celis. Unánime. Sí. Andrés Celis está por ahí, ¿o no? Está con un Andrés. grado de embotamiento el ya. diputado. Entonces, ¿qué Está con la pregunto? Ouija. Se conectó Ya. con Ouija. Está adelantándose a la senaturía. Sí, Sí, ya. está hablando pausado. Claro, Bien. está un poco más. Entonces se Vale. aprueba el artículo segundo con las modificaciones que hemos convenido, ¿ya? Por unanimidad. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta será. Gracias.